Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras la gente en casa espera muy preocupada a Varane, suena el timbre. Todo el mundo está emocionado de que haya llegado Varane, pero son sabia Anne y Abin. Intenta consolar a Dylan y decirle que todo estará bien. Luego entra y dice que se mejoren pronto a todos. Zebair comprueba si se filtró a la prensa la noticia de que Aran fue detenido por contrabando. Luego se vuelve hacia Sair y le pregunta, ¿no pudiste hacer este trabajo, no? Sair dice, nosotros colocamos las joyas, jefe, pero Zebair no está convencido. Mientras Dylan se prepara para decir, no puedo esperar más, me voy, entran Kudret Beithian y por último Varane. Dylan abraza su cuello y dice, oh Dios, gracias. Todos en la mansión están felices por el regreso de Varane y desean que se recupere pronto. Varane comienza a explicar lo que pasó después. En nuestros camiones se encontraron piedras sin procesar que serán enviadas al extranjero. Los abogados trabajaron hasta la mañana y descubrieron que uno de los empleados lo hizo y tendrá que rendir cuentas. Mientras la señora Azade dice, que Dios castigue a quien estropea lo que come. Hassan finge estar sorprendido y pregunta de quién ha sacado el valor. La señora sabia dice que te mejores pronto, estoy aquí si necesitas algo, te pido permiso por ahora. Debes estar cansado y se va. Arun no puede sacar a Jasmine de su mente y se pierde en sus pensamientos. Jasmine llega al restaurante y llama a Arun, pero él está tan absorto pensando en ella que no escucha a Jasmine. Finalmente se da cuenta y vuelven a discutir un poco. El hombre que hizo el trabajo le dice a Zebair y Sair que parece un calabacín en la cámara y lo regaña, diciendo, ¿cómo no pensar en eso? Justo cuando Sabia Anne está a punto de abandonar la casa de Dylan, Zebair llama a Dylan. Molesta a Dylan hablando mucho de él por no haber ido al seminario. La señora Sabia le explica a Dylan que si este trabajo te cansa, abandona este proyecto porque Zebair es conocido por su actitud opresiva y cruel en el mundo empresarial. Dylan dice, yo me encargo de esto, de todos modos no quiero dejar este trabajo. Varane también me apoya. Pero Varane escucha lo que se dijo con Zebair y se acerca a ellos para ver si hay algún problema. Dylan dice que no pasa nada, envía a Varane a la habitación y despide a la señora Sabika. Prometo establecer el equilibrio, le dice que no se preocupe y la despide. Jasmine prepara una mesa para ambos con Arun y se sientan a comer juntos. Mientras Varane se sienta en la habitación y piensa, Dylan viene y quiere saber qué pasó con Varane Zebair. Dylan explica que no es gran cosa y dice que mi mamá solo quería avisarme, descansa un poco. Dejemos lo malo atrás. Varane va al baño y hace una llamada telefónica. Usted se paró frente a la señora Frat Azade y Hassan y preparó una petición de divorcio. Lo siento, pero ella se enoja porque usted se molestó. Hassan y Azade atacan a Frat, diciendo que nos deshonrarás a nosotros y a la tribu. Frat los deja, diciendo que no importa lo que hagan, nunca me rendiré con Gul. Mientras la señora Kader y Gul Konkat hablan sobre cuándo terminarán los malos acontecimientos. La señora Kader ve el estado de calma de Gul y pregunta qué pasa. Luego, estás pensando en divorciarte, cuando dices es difícil para mí, pero tal vez lo mejor sea divorciarte. La cara de Gul se deprime. Cuando Zebdet dice que siente que el género de su bebé es masculino e insinúa que le pondrá el nombre de su padre. Zebrille se enoja mucho. Luego bromea diciendo que siento que será una niña mía y le pondremos el nombre de mi madre. Varane y Dylan bromean con espuma de afeitar en el fregadero. La señora Sabia se acerca a Zebair, lo amenaza diciéndole, le advertí que no molestara a Dylan y se va. Tan pronto como sale de allí, le pide a Abin que encuentre al hombre que es la herramienta de Zebair, incluso si está encarcelado. Cian y Frat dicen que este hombre no puede hacer tal cosa solo. La persona que atrapó a Cian también está detrás de esto. Gul se acerca a ellos y les dice, gracias a Dios, el señor Varane salió sabiamente de esta situación. Luego, cuando te pregunta si quieres algo de beber, Frat dice que no te molestaremos. Cuando Gul dice que está bien y se va, Cian dice que la chica está tratando de hablar contigo, ¿por qué hiciste esto? Frat dice que no creo que hayas entendido mal, si se le cae la nariz, no se agachará para levantarla. Mientras Dylan intenta abrir su collar, llega Varane, se lo quita de la frente y lo desata. Para darle una lección, Dylan anuda otro collar y se lo da para que lo desate. Cuando Varane lo desata y se lo entrega, suena su teléfono.
Cian finge que la batería del teléfono está agotada y le pide el número de teléfono de Frat y si puede enviarle un mensaje de texto a mi amigo. Luego escribe un mensaje a Ghoul de boca de Frat. Cuando Ghoul ve el mensaje, se emociona y no quiere responder de inmediato, sino que le responde un poco más tarde. Luego le da el teléfono a Frat y se va para que yo pueda cargar mi teléfono. Cuando Baran recibe buenas noticias laborales por teléfono, Dylan dice que celebremos estas noticias con un café. Arun consigue una reserva para la noche y llama a Jasmine. Cuando Jasmine dice que está haciendo sopa y Arun pregunta en qué montaña murió el lobo, Jasmine no puede entender lo que significa esta afirmación. Arun intenta explicárselo un poco. Baran hace algo por teléfono, pero no le cuenta a Dylan lo que pasó primero. Luego, cuando llega la noticia, Baran hace una declaración y lo convence de hacer online la presentación que iba a hacer en París interviniendo. Dylan está muy feliz y se va a preparar la reunión. Baran reúne a los Carabey en su estudio, desea que la empresa de Suiza se recupere pronto y les informa que están esperando el nuevo diseño. Entonces Frat sale de la habitación diciendo que no tiene nada que hacer o que tiene algo que hacer. Cuando Cian se ríe mientras se va, Baran le pregunta a Frat, ¿no? ¿Por qué te reíste? En ese momento, Zebair entra sin permiso. Dylan está muy emocionada, se arregla, toma su bolso y sale de su habitación. Mientras Jasmine intenta obligar a Arun a comer la sopa que ella preparó, llegan Zebdet y Zebrille. Arun dice, no entiendo cómo pasó, déselo de nuevo señor, solo para comer de la mano de Jasmine. Luego, cuando Jasmine le pregunta cómo estuvo, ella dice que no está mal. Pero Jasmine dice que si el señor Arun dijo eso, entonces mi sopa estaba excelente. Cuando Dylan conoce a la señora Kader, esta le cuenta que Ghoul no está de buen humor estos días. Dylan se encargará entre los jóvenes y van juntos a la cocina para que no te preocupes. Ghoul y Frat se encuentran en el jardín. A cualquiera le pueden pasar cosas malas, Zebair dice que se recupere pronto y deja a Baran. Baran dice que obviamente le pisamos la cola a Zebair. Cuando Ghoul pregunta, ¿por qué no hablas cuando te llamo?, Frat pregunta, ¿te llamé? ¿No enviaste un mensaje con Cian? Luego, Ghoul se enoja cuando Frat tropieza y la deja. Al salir, Zebair se encuentra con Dylan e intenta completar cada palabra que dice, sin permitir que Dylan hable. En ese momento, Baran se acerca a ellos, enojado. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.